Bienvenidos a Es Lengua Resuelto. En esta ocasión vamos a desarrollar las actividades de la semana 1 correspondientes a la unidad 2 de segundo año de bachillerato. Iniciamos con la secuencia de anticipación. Nos solicita una actividad en pares. Debemos leer el texto La prueba de las promesas, escrito por Juan Ruiz de Alarcón. El texto dice de la siguiente manera: La natural costumbre en ti miro trocada. Lo que a todos agrada te causa pesadumbre. El ruego te embravece, amor te hiela, llanto te endurece. Belleza te compone divina, no lo ignoro, pues por deidad te adoro. Mas, ¿qué razón dispone que perfecciones tales rompan sus estatutos naturales? Si a tu belleza he sido tan tierno enamorado, si estimo despreciado y quiero aborrecido, ¿qué ley sufre o qué fuero que me aborrezcas tú porque te quiero? Después de haber leído el texto, nos solicita que desarrollemos lo siguiente. En el literal A dice que releamos el texto en voz alta, escuchándonos uno al otro. Como es una actividad en pares, hay que permitir que el compañero lea el poema y luego lo leemos nosotros. En el literal B dice: aplicamos la entonación adecuada y modulación de la voz acorde con los sentimientos que percibimos. Y en el literal C dice: revisamos si hemos hecho bien la lectura, evaluando el uno al otro la forma de lectura. Y para ello nos han colocado un instrumento de evaluación donde nos colocan los criterios que se van a evaluar y vamos a colocar sí si nuestro compañero cumple con ese criterio y colocamos no si no lo cumple. Posteriormente dice que debemos resolver y luego verificar las respuestas con nuestro docente. En el literal A nos pregunta: ¿cuál es el tema principal que se desarrolla en el poema? El tema principal es el amor no correspondido. Esto se evidencia en las constantes expresiones de amor que le profesa el yo lírico a su amada, pero esta no le corresponde. En el literal B encontramos la pregunta: ¿qué opinamos acerca del lenguaje utilizado? Y explicamos. El lenguaje que se utiliza en este texto está cargado de literariedad, es decir, que está lleno de elementos que son propios de los textos literarios. En este caso es un texto dramático, pero recordemos que los textos dramáticos en el siglo de oro se escribían en verso. Además, podemos encontrar, por ejemplo, el uso de diferentes figuras literarias como el epíteto. Si observamos el primer verso, que dice la natural costumbre, nos damos cuenta que se antepone el adjetivo al sustantivo y esto hace que se convierta en un epíteto. Encontramos otras figuras literarias también como la interrogación retórica. Si observamos el último verso de la primera columna, o si le llamamos estrofa, aunque recordemos que está escrito, este es un texto dramático, pero que está escrito en verso, así que llamemos al primer bloque de contenido la primera estrofa. Encontramos ahí una pregunta: ¿qué razón dispone que perfecciones tales rompan sus estatutos naturales? Hay una pregunta, se llama interrogación retórica porque no espera una respuesta como tal. Lo mismo ocurre en los últimos dos versos. Y tenemos también otra figura literaria como la similicadencia. Observemos la segunda columna de nuestro texto, o la segunda estrofa si le queremos llamar así, y nos vamos a dar cuenta que en el verso 3, 4, 5 y 6 encontramos el uso de la similicadencia. ¿Qué es la similicadencia? Utilizar verbos con la misma terminación. En este caso se han utilizado verbos en participio. Los verbos en participio son todos aquellos que terminan en ado, ido, to, cho y so. Aquí la terminación es ido y ado. Observemos el tercer verso, dice: si a tu belleza he sido. El sexto verso dice: y quiero aborrecido. Entonces tenemos la terminación ido. Y luego tenemos en el cuarto verso y quinto verso: tan tierno enamorado, si estimo despreciado. Tenemos la terminación ado. Entonces, como se utilizan los verbos con la misma terminación, a esto le llamamos similicadencia. Llegamos ahora a la secuencia de construcción. Y aquí encontramos el tema de las cualidades de un buen orador. La actividad debe realizarse con el docente. Para comenzar debemos leer la información. El texto se llama ritmo de elocución. El término elocución significa
el modo de elegir y distribuir los pensamientos y las palabras en el discurso. En el texto se dice que el ritmo de elocución se refiere a la velocidad con la que se realiza el discurso, la cual dependerá de la circunstancia específica del acto de comunicación, independiente del tiempo del que se disponga. Por ejemplo, una velocidad muy rápida pierde la sonoridad y podría agotar a quienes escuchan. La velocidad recomendada para lugares amplios como un auditorio es pausada. El ritmo también está relacionado con el conocimiento sobre el tema que se tratará, ya que resulta más ágil la comprensión de un tema ya conocido. Asimismo, la velocidad del discurso también dependerá del tipo de texto. Para un texto narrativo es lenta en algunos segmentos, mientras que para un texto argumentativo es más rápida. Posteriormente encontramos otros elementos que son importantes que debemos tomar en cuenta al momento de dar un discurso. En primer lugar, la pausa. Se entiende como el silencio o la detención en la cadena hablada de acuerdo con los rasgos fisiológicos, lingüísticos y psicológicos. Por otra parte, encontramos también el tono. El tono se define como la altura o elevación de la voz que resulta de la frecuencia de las vibraciones de las cuerdas vocales. Si estos músculos vibran un número elevado de veces por segundo, aumenta su tensión. La altura es mayor, la voz se eleva y en definitiva se escucha más agudo. Por tanto, se sugiere que el tono de la voz sea agradable. Se recomienda un registro medio entre agudos y graves. Y en tercer lugar tenemos la entonación. La entonación es la melodía con la que se emite un enunciado. También se encarga de distinguir las modalidades del discurso. Veamos ahora algunos aspectos que debemos cuidar de la prosodia. Vamos a enumerarlos. En primer lugar tenemos el ajuste de los rasgos de prosodia a cada situación de enunciación. En segundo lugar, adecuar la entonación en función del contenido del mensaje. En tercer lugar, utilizar una variedad en la entonación para mantener la atención del receptor. En cuarto lugar, prestar atención a la melodía de los enunciados. En un quinto lugar, usar de forma moderada el acento enfático para que cumpla su función. En sexto lugar, variar la velocidad del discurso para darle un ritmo agradable. Y por último, hacer solo las pausas necesarias. Ahora que hemos leído la información, vamos a contestar las preguntas. En primer lugar, ¿de qué depende la velocidad con que se realiza el discurso? La velocidad depende de la circunstancia específica del acto de comunicación, independientemente del tiempo del que se disponga. La segunda pregunta dice, ¿de qué dependen las pausas que ocurren durante el discurso? Bueno, las pausas van a depender de los rasgos fisiológicos, lingüísticos y psicológicos. Una tercera pregunta dice, ¿cuál es el tono recomendado para desarrollar un texto oral? Y explicamos. Bueno, se recomienda un registro medio entre agudos y graves. En el literal D encontramos la pregunta, ¿qué aspectos de la prosodia nos parecen más importantes de cuidar? Y explicamos. Bueno, los aspectos más importantes que podemos mencionar es que debemos aprender a usar de forma moderada el acento enfático para que éste pueda cumplir su función. Y mencionaremos también que es importante variar la velocidad del discurso para darle un ritmo agradable. Al final nos solicitan que compartamos nuestras respuestas con la clase. Llegamos ahora a la actividad número 3, es una actividad en pares. Hay que leer el poema en voz alta aplicando adecuadamente los rasgos prosódicos y la modulación de la velocidad del discurso. La muestra literaria ahora es una muestra que se le atribuye a Sor Juana Inés de la Cruz. Se titula Detente, sombra de mi bien esquivo. Dice así: Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien alegre vivo. Si al imán de tus gracias, atractivo, sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego, fugitivo? Mas blasonar no puedes, satisfecho, de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho, que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho, si te labra prisión mi fantasía. Después de haber leído el texto, debemos evaluar las cualidades de elocución y escribir sí o no según corresponda a las siguientes preguntas. En mi caso me voy a enfocar en las preguntas que nos hacen en cuanto al texto. Dice que debemos resolver de forma oral, pero de igual forma vamos a contestarlas. La primera pregunta dice, ¿cuál es la intención del poeta en los versos subrayados y qué desea expresar?
Los versos subrayados son de la primera estrofa que dice: detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien alegre vivo. En este caso, la amada está rogándole al amado, quiere llamar su atención y expresa la desesperación de ser aceptada por él. En el literal B nos dice que interpretamos el significado de los siguientes versos. ¿Para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego, fugitivo? En este caso, la amada se siente seducida por las palabras del amado, quien no le corresponde, y contrario a eso, la evita. Considera que la ha enamorado, pero que solo ha jugado con ella y mejor se aleja. Llegamos ahora al tema de la sociedad colonial americana y la literatura barroca. Esta es una cuarta actividad con el docente. Debemos leer la información sobre el contexto de la sociedad colonial americana. Por razones de tiempo no voy a leer el texto, ya que es un poco extenso, ustedes pueden leerlo en su casa. Pero sí le voy a dar respuesta a las preguntas que de este texto surgen. En primer lugar, tenemos la pregunta que dice: ¿cuál es el sistema político que se manifiesta en distintas regiones de América Latina durante la colonia? El sistema político que se empleó durante este periodo se le conoció como organización virreinal, ya que la corona española necesitaba mantener el control de toda la riqueza descubierta y conquistada en el continente americano. Establecieron virreinatos. Estos se encargaban de administrar para la corona española. En el literal B encontramos la siguiente pregunta: ¿cuáles son los principales fundamentos de la economía virreinal? Y explicamos. La economía en este periodo se basaba básicamente en la agricultura. Recordemos que las culturas indígenas se dedicaban a trabajar la tierra. Por otra parte, también estaba la minería y el comercio. En eso estaba el fundamento de la economía virreinal. La tercera pregunta dice: ¿cuál era el rol de los indígenas durante el periodo colonial? Bueno, era un rol de vasallos, es decir, prácticamente de esclavos. Estaban destinados a hacer el trabajo pesado del cultivo y la minería. Y una cuarta pregunta dice: ¿qué sucede con la educación y la cultura durante la colonia? Explicamos. En este periodo hubo una variedad de manifestaciones culturales. En cuanto a la educación, esta estaba bajo el control de la iglesia y solo las clases sociales que estaban en lo alto de la pirámide eran las que tenían acceso a la educación. Definimos con nuestras palabras qué es la época colonial. Bueno, vamos a decir que la época colonial fue un periodo en el que lastimosamente las culturas prehispánicas se vieron sometidas al poderío de los españoles. Posteriormente dice que verifiquemos las respuestas con nuestra o nuestro docente. Llegamos a la actividad número 5 y aquí hay que realizar una actividad en equipo. Debemos leer la información sobre la literatura barroca en América. El barroco es un movimiento estético que surgió en Europa y se trasladó a América entre el siglo XVI y XVII, a través de la literatura que leían los criollos y peninsulares. Fue el arte de la Contrarreforma. Abarcó diversas disciplinas artísticas como la pintura, la escultura y la literatura. Incorporó elementos del sincretismo latinoamericano, es decir, sirvió como un vehículo para retomar el exotismo, color y aspecto del arte prehispánico que, por lo general, exaltaban las formas. En Latinoamérica sobresalieron para la poesía Sor Juana Inés de la Cruz y para el teatro Juan Ruiz de Alarcón. Vamos a mencionar ahora algunas características del barroco. En cuanto a la forma, el barroco renovó las formas poéticas desarrolladas en el Renacimiento. La redondía, el soneto, los viejos, los romances y las glosas serán las formas más utilizadas en este tiempo. En segundo lugar, el lenguaje figurado adquirió dimensiones ornamentales muy características. Entre estas, el uso de la metáfora, que es una comparación entre dos cosas diferentes, asumiendo que una de ellas es la otra. El oxímoro, que usa dos términos yuxtapuestos, es decir, que se contradicen o son incoherentes, y utiliza también el retruécano, que es el uso de frases en sentido inverso. En tercer lugar, en cuanto a la forma, tenemos el uso de una lengua culta con elementos del habla americana. En cuanto al contenido, el barroco tenía como característica que exalta la belleza auténtica, las formas y los colores. También las relaciones humanas están en constante contraste, igual que la relación del ser humano con Dios. Y por último, la búsqueda de la identidad híbrida o sincrética. Después de leer la información nos pide que resolvamos lo siguiente. En primer lugar nos pregunta ¿cómo llega el barroco a América?
llega a través de la literatura que leían los criollos y peninsulares. La segunda pregunta dice, ¿qué entendemos por identidad? Bueno, identidad son rasgos peculiares, característicos de una persona o de una sociedad. Eso entendemos por identidad. Llegamos ahora a la secuencia de consolidación. Es una actividad individual. Debemos leer el texto e interpretarlo. El texto es de Sor Juana Inés de la Cruz. Se titula En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? El texto dice de la siguiente manera. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que, vencida, es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida. Teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Muy bien, ahora en el costado derecho encontramos la explicación de dos composiciones poéticas. Primero de la redondía. La redondía es una estrofa formada por 4 versos de arte menor, generalmente octosílabos, de los cuales normalmente riman en consonante el primero con el último y el segundo con el tercero. Para el caso, lo que hemos leído es un soneto, que de igual forma es una composición poética formada por 14 versos de arte mayor, generalmente en decasílabos con rima consonante y que se distribuyen en 2 cuartetos y 2 tercetos. Habiendo leído la información, ahora resolvemos. ¿Cuál es el tema del texto? El tema del texto es el conocimiento frente a la superficialidad de la belleza. En el literal B nos pregunta, ¿qué tipo de poema es el anterior? Nos pregunta si es un soneto o es una redondía. Vamos a contestar que es un soneto, ya que posee 2 cuartetos y 2 tercetos. También contestamos que es un soneto porque sus versos son en decasílabos y utiliza una rima consonante. En el literal C nos pregunta, ¿qué opino sobre el poema? En nuestra opinión diremos que el poema hace referencia a 2 aspectos importantes. Uno, a la belleza física de la mujer, pero por otra parte a la belleza interna, a la belleza abstracta, aquella que no se ve. Sor Juana Inés de la Cruz está motivando en este sentido a la mujer a que no solamente cuide esa belleza estética, esa belleza física, sino que también trabaje la belleza interior, especialmente que pueda desarrollar sus capacidades y sus habilidades cognitivas, su adquisición del conocimiento. En el literal D encontramos la pregunta, ¿qué características del barroco se cumplen en el poema? Vamos a mencionar por lo menos 3. 1. Retoma las formas clásicas trabajadas en el Renacimiento. 2. Usa figuras literarias como el oxímoro. Y 3. Utiliza un lenguaje culto. En el literal E nos da la indicación de que preparemos una breve exposición sobre la literatura colonial. Para ello, nos dice en el literal F que debemos elaborar una ficha o una presentación en formato digital para desarrollar la exposición. En esta ficha debemos incluir el tema, el contexto de la literatura barroca, desarrollar las preguntas anteriores sobre el poema de Sor Juana Inés de la Cruz y también el espacio para los comentarios y las preguntas. Luego nos dice que debemos evaluar si nuestra exposición cumple con las características de un buen orador y nos dan este instrumento de evaluación donde nos colocan los criterios y en las 2 columnas si lo hemos logrado o todavía está en proceso. Vamos a responder según nos evaluemos cada uno. Al final nos dice que debemos escuchar las sugerencias del docente y que debemos participar en la retroalimentación con los compañeros y compañeras. Y esto es bien importante, ya que el buen orador no solo es el que habla, sino el que aprende a escuchar. Finalmente llegamos a la actividad en casa y aquí nos solicita que compartamos con nuestra familia la lectura en voz alta de nuestra interpretación del poema de Sor Juana Inés de la Cruz. También nos deja como tarea investigar sobre el contexto de la producción literaria de Sor Juana Inés de la Cruz. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.